palabra de Dios en esta noche. Recuerde el libro de Corintios, capítulo 14, estamos ahí. Vamos a preparar su Biblia para que comencemos ya esta noche a estudiar la palabra del Señor. Recuerde, estamos en el libro de Corintios, primera de Corintios, capítulo 14. Si ya lo tiene ahí, vamos a comenzar en esta noche. Recuerde, el tema de esta noche habla sobre las lenguas, profecía y alabanza pública. Esta noche vamos a aprender qué es lo que recomienda el apóstol Pablo, qué es mejor que nosotros practiquemos, qué es lo mejor que el apóstol Pablo espera de nosotros. Verso 1 dice de la siguiente forma y manera: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, dice. Bueno, el apóstol Pablo dice de que nosotros busquemos los dones espirituales, son importantes, pero sobre todo ellos que profeticen, porque la palabra de la profecía edifica a toda la iglesia. En cambio, la lengua pues es para uno mismo, dice. El apóstol Pablo está hablando, no es que les dé menos importancia al don de lengua, pero él dice de que si van a hablar algo y no lo entienden, pues es mejor que no lo hiciesen. No había nada de malo en los demás dones, aclarando el apóstol Pablo, pero es su deseo, porque los corintios tenían un problema. El problema de los corintios era la búsqueda, pero una obsesión totalmente en la búsqueda de aquellas cosas que los hacían sentir bien públicamente, cuando la única búsqueda de los cristianos debe ser el amor para compartir. Esa debería ser la búsqueda de los cristianos, el amor. Pero a veces andamos buscando cosas para impactar a otros, pero lo del amor lo dejamos de lado. El apóstol Pablo habla y dice que profeticen, dice. Ahora se enfocarán en dones de profecía y de lenguas, en cómo deben funcionar en la vida del cuerpo de la iglesia. Recuerden que el apóstol Pablo siempre lo que él habla es de que el cuerpo de Cristo sea edificado. No solo el bien para una persona, él está viendo el bien para toda la iglesia, para todas las personas que están en ese lugar. Obviamente que la iglesia en Corintio había un énfasis excesivo sobre las lenguas. La gente, y yo he visto también, no solo en Corintio, en esa época de Pablo, sino que tenemos iglesias locales que se enfocan bastante en las lenguas, que se atreven a decirle a la gente que si no hablan en lenguas no son salvos. Entonces, realmente eso no es cierto, de acuerdo a la Biblia. Y me perdonan algunos amigos y hermanos pastores que tal vez enseñan eso. Pero recuerde que hablar en lenguas no es un requisito para la salvación. Pablo nos dirá mucho más acerca de la profecía en este capítulo. Nos enseñará muchas cosas, que qué significa la profecía y qué significa el don de lengua. Vamos a leer rápidamente versos 2 y 3 para ir avanzando. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Bueno, realmente, bíblicamente, el apóstol Pablo nos está diciendo de que las lenguas no son para todos, son para la persona que la está compartiendo. Quiere decir de que la persona misma se edifica cuando habla en lengua. No es para la iglesia. En cambio, la palabra de hablar en lengua no conllevan el término de la exhortación, como dice la Biblia aquí en el verso 3, que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Quiere decir que esos tres propósitos no los cumple el hablar en lengua. Recuerden, la profecía es para los hombres y el hablar en lenguas es para Dios. Podríamos interpretar esto que el apóstol Pablo está diciendo, de que hablar en lenguas es hablar el lenguaje de Dios. Pero se ha mal usado, mal interpretado, de que se ponen a gritar en la iglesia y a decir cosas y hacen realmente un desorden. Pero recordemos que Dios es un Dios de orden. Y más allá vamos a descubrir que el apóstol Pablo dice, si Dios es un Dios de orden, el Espíritu Santo no va a hacer que alguien haga un desorden en el culto. Definitivamente no. El apóstol Pablo decía
El Espíritu Santo realmente no está en control de una persona cuando esa persona no quiere que el Espíritu Santo la controle. En cambio, el diablo no le pide permiso, dice. Y el diablo controla a una persona, es como la posesión. Por ahí hay muchos términos que muchos pastores también nos llaman para hacer un exorcismo, sacar un demonio de una persona porque la persona está poseída por ese demonio. En cambio, el Espíritu Santo no hace eso, si tú no te lo permites. Tú quieres, Espíritu Santo, ayúdame, yo te doy permiso para que me ayudes a manejar mi vida y Él te ayuda, pero no te posee. Oiga bien, no te posee. En cambio, porque cuando la palabra posesión es que tiene control y hace lo que tú quieres que Él haga. En cambio, el demonio sí hace eso. Pero podemos ver nosotros que malentendemos, pensamos que los discípulos estaban predicando a la multitud en lenguas en el día de Pentecostés. No, dice, en vez de eso, ellos estaban hablando con Dios y la muchedumbre multinacional pudo escuchar sus alabanzas a Dios. Quiere decir que cuando tú cantas alabanzas a Dios, Dios te escucha. Cuando tú oras a Dios, y puedes orar en lengua, pero lo haces para ti. El apóstol Pablo estaba dando como un marco de referencia, decía él. Sí, puedes hablar en lengua, pero hágalo en su tiempo de devocional. El apóstol Pablo tenía como una especie de afinidad por los devocionales. Él le gustaba el devocional porque el devocional es personal. El devocional es tuyo, el devocional es mío y lo hacemos afuera en el jardín, lo hacemos a la par del río, lo hacemos en el baño. Tengo esa costumbre que por la casa a veces está muy llena de gente y cada quien, yo voy al baño y me encierro y me pongo a orar. Es mi tiempo devocional que ocupo. ¿Dónde lo haces tú? Es tu decisión. Y el apóstol Pablo decía que cuando tú entras al devocional, tú te comunicas con Dios. Pero recordemos que también a veces hemos llegado al creer que el don de lenguas es solamente la habilidad de otro idioma y que todo lo que Pablo estaba hablando de interpretar el sermón del predicador en la lengua materna de alguien, pero nadie necesita interpretar el sermón del predicador para Dios. Porque él dice, nadie le va a hablar a Dios, pues nadie necesita interpretar el predicador, no necesita que alguien le interprete su sermón. Él lo hizo y Dios le habló y lo preparó. Oiga bien, eso es importante que nosotros entendamos, debido a que esta simple afirmación es muy devastadora para la idea que las lenguas solo son un idioma humano. Cuando habla el apóstol allá en el libro de Hechos, y dice de que había reunidos medos, persas, romanos, griegos, entonces, habían de diferentes nacionalidades. Y se maneja la idea que entonces en ese instante cada quien oía su idioma. Ese fue el milagro. Que tú llegas a un lugar y no hablas el idioma, pero ese día sí se estaba utilizando el idioma tuyo, de materno, de tu país, de tu pueblo, como tú quieras llamarle. Algunos dicen que era diferente, pero igual la Biblia lo dice claramente. Recuerda, hablemos un poco de la consolación. El don de profecía es dirigido a los hombres para consolación. El don de profecía es dirigido a los hombres para edificación. Edificación es construir. Algo van a aprender, algo tienen que aprender, algo necesitan de Dios. El don de profecía es para exhortación. Es como un estímulo. Dice, trabajen, hagan esto, lleven el evangelio, está exhortando. Dentro de tantos días, puede una profecía, dentro de tanto tiempo tenemos que evangelizar a este pueblo porque va a pasar algo diferente, algo malo. La consolación tiene la idea de no solo consolar a las personas, sino también fortalecerlas. La palabra de Dios, cuando se predica, se cumple en varias funciones. La palabra de Dios te exhorta, la palabra de Dios te consuela, te edifica. Por eso hay una diferencia de la predicación y la profecía. Mucha gente hoy en la actualidad piensan o dicen de los que predican que están profetizando. En verdad, profetizar es cuando Dios les mandaba un mensaje específico. Pero es importante, oiga bien, si tiene el don de lenguas, pero eso no edifica a la iglesia, pero sí tiene profecía y eso edifica a la iglesia,
¿Qué es mejor? Decía Pablo. Pues la profecía, dice, porque eso nos va a enseñar a ser mejores. ¿Por qué en la iglesia hay mucha ignorancia bíblica? ¿Por qué? Porque en verdad es raro y contado el cristiano que lee su Biblia. Y solo leen el verso que vemos en la iglesia. Pero nadie, el apóstol Pablo tenía un gran amor por la iglesia de Colosenses, porque decía que esa iglesia, después de recibir su sermón, se iban a la casa a investigar todo lo que les había dicho él. Escudriñaba las escrituras. Escudriñar las escrituras es estudiarla, buscar más información, buscar otras ayudas que nos pueden dar una mejor luz a la palabra que estamos viendo. Entonces, es importante que nosotros como cristianos entendamos de que eso es sumamente necesario. Estamos ahí, vamos a ver el verso 4 y 5. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? El apóstol Pablo está diciendo, si Dios te da el don de lenguas y te da el don de la interpretación, qué bueno, porque entonces estás predicando, pues estás predicando o estás profetizando. Pero alguien no va a tomarse ese chance de decir cosas que no son, porque puede venir un juicio para una persona. Alguien se pone a hablar en lenguas y va a decir, es que es esto y es aquello, pero no es eso realmente, es peligroso. Realmente puede venir un juicio, porque luego el apóstol Pablo más adelante dice, anatema, maldito sea aquel que hace cosas como que las hace por Dios, pero en verdad no son de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer con esa persona? Dice, no, tranquilo, solamente oremos por él para que Dios tome control. Algo que es bien importante que nosotros siempre tenemos que poner en mente como cristianos es orar por la persona que está predicando, sea quien sea. Dios utiliza a la hermana, utiliza al hermano, Señor, que nos dé palabras, Señor, que nos hables tú, Señor, a través de él, de ella, Señor. Eso es importante, ¿por qué? Porque estamos poniendo en manos de Dios a la persona que nos trae la palabra. Entonces el apóstol Pablo claramente en el 5 y el 6 dice que es más importante que profeticen, porque igual está diciendo, a mí me interesa que ustedes se edifiquen, pero me interesa más que toda la iglesia se edifique, porque todos somos beneficiados. Entonces es importante que tú eliges. ¿Qué quisieras tú, hablar en lengua o profetizar? El apóstol Pablo está diciendo de que él prefiere la profecía. ¿Por qué? Porque eso edifica a la iglesia, eso construye la iglesia. En cambio las lenguas no. Entonces, pero la iglesia de Corintio tenía se enfocaba en hablar en lenguas porque eso les hacía pensar o les hacía sentir que eran más espirituales. Hay gente que habla en lengua para que todos crean que es más espiritual. Otros andan por ahí haciendo como botando a la gente, que la tocan y caen así, ¿no? Y yo he hablado con personas, yo honestamente, hermano, les soy honesto y le digo, yo soy bautista. Y le quiero decir esto, no dudo que el Espíritu Santo tenga poder, no dudo que el Espíritu Santo haga lo que quiera hacer, no dudo también ni pongo en duda ni limito a Dios en lo que Él hace. Pero yo le digo, estuve en eventos donde me han querido votar y yo no he sentido nada, pero yo he sentido que el hombre me está empujando y quiere que me caiga. Yo no siento que Dios es el que me tira o me toca, no. Entonces, y luego he hablado con personas. Mira, amigo, compadre, ¿y qué te pasó en la iglesia? ¿Por qué te caíste? No, hombre, es que me dio pena el hombre que empujaba. No, me dejé caer mejor para que quede tranquilo el hombre. I mean, hello, ¿qué es eso? Pablo casi estaba diciendo que hay una mala interpretación, por eso vienen los errores. Vamos a leer rápidamente del 7 al 9. Del 7 al 9 dice, bueno, estamos en el 6, ¿verdad? El 6 sigue, perdón. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Bueno, hermano, yo voy a ir a ustedes, como ustedes quieren lengua,
¿y qué tal si yo voy a hablar en lengua y no les enseñé nada? ¿De qué aprovecharon ustedes? ¿Qué quieren ustedes? Es como que alguien diga, bueno, yo voy a ir y voy a hacer lo que tú quieres, pero en verdad no te va a servir de nada. Porque la forma del apóstol Pablo era enseñar mucho a las iglesias donde él iba. Y él predicaba la palabra de Dios y la enseñaba de una manera. Pero el apóstol Pablo no lo está diciendo de manera mal. No está siendo orgulloso en decirle, dígame qué quieren ustedes. Pues es como un amigo que me diga a mí, mira, voy a llegar a tu casa y ¿qué quieres que te cocine? Pues tú decides. Alguien puede decir, pero cocinarme un buen filete. Otro va a decir, no, hombre, haceme un casamiento con, ahí está bien, ¿no? Un casamiento bien hecho. Entonces, el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios, ¿qué quieren ustedes? Díganme ustedes, ¿qué quieren que yo haga con ustedes? 7 y 9. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta, la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? El apóstol Pablo dice que cada instrumento emite un sonido diferente. Pero ¿qué tal si alguien toca una cítara, dice, y no la puede tocar? Entonces, para el que la está tocando, posiblemente él cree que sabe y cree que es música, pero para el que sabe de música va a saber de que eso no es nada que ver, eso es un ruido lo que está haciendo. Y quiere decir que tengamos cuidado porque hay gente dentro de la iglesia que va a hacer tanto ruido, pero solamente para llamar la atención. Y eso era lo que estaba pasando en Corintios. La gente estaba queriendo hablar en lenguas y es cierto. Yo veo a veces, he visto videos de la gente que grita y brincan y todo, pero es un desorden tremendo. Y yo, con todo respeto, me limito a decirle, y es la única parte en la Biblia que yo veo que brinca un hombre y brinca y cae y se levanta y vuelve a brincar y cae en el fuego, era el endemoniado que trajeron a Jesús, que le sacara al demonio porque él se tiraba al agua, se tiraba al fuego, el muchacho sufría. Es la única parte que veo yo que pasa eso en la Biblia. Yo no veo que ningún apóstol de Jesús que él les predicaba, brincaban o se caían. No. Igual, no dice en ninguna parte que esa es una muestra del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa? Hemos dado una mala enseñanza, una mala interpretación de los diferentes movimientos o dones dentro de la palabra de Dios. Veamos ahí el 10 y el 11. ¿Dónde estamos? Perdón. Ahí es, ¿verdad? El 7 y 9. Ciertamente las cosas inanimadas, sí, ahí estamos, que producen sonido. Del 7 al 9, ¿no? Y así también vosotros, si por la lengua no diréis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Por qué hablaréis al aire? Está diciendo Pablo, no estoy en contra de las lenguas, pero quiero que aclaremos de qué sirve. Quiere convencerlos de diferentes formas, de diferentes maneras, en diferentes ejemplos que él está poniendo, de que si tú hablas en lengua y no la vas a interpretar, entonces ¿para qué la hablas? Otra cosa, recordemos de que la lengua es para hablar con Dios. ¿Y quiénes hablan con Dios? Los cristianos. Un inconverso no va a venir a hablar con Dios. Un inconverso, la profecía, la palabra profecía es para los inconversos. ¿Para qué? Para que ellos puedan recibir la palabra y se puedan convertir a Cristo. Es importante, muy importante eso, amados hermanos. El verso 10 al 11 dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí, dice Pablo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Recuerden, Dios nos dio sonidos lingüísticos y cada idioma, cada pueblo, cada nación tiene su propio sonido lingüístico. Quiere decir que Dios nos dotó de un lenguaje a cada nación diferente. Y de ahí nos podemos ir hasta allá, hasta cuando Dios confundió las lenguas. Pero de igual manera, son lenguas. El ser humano tiene la capacidad de hablar en el idioma donde crece, donde lo aprende. Eso es un don de Dios. Pero recuerde que es importante, todos los idiomas tienen un significado. Podemos confiar que si hablamos en lengua, Dios entiende, incluso
si nadie más, incluyéndolos a nosotros que lo hacemos. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos en lengua, no esperamos que la gente nos entienda, porque es para Dios. Yo recuerdo que es importante ese punto, porque mucha gente cree y lo hace de esa manera, habla en lengua porque piensa que es para la iglesia, porque allí está el Espíritu Santo. Pero honestamente no es así, de esa forma. Vamos a leer rápidamente del 12 al 14. Dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lenguas extrañas pida en oración poder interpretarla. Y luego dice el 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué quiere decir? Y vuelve a lo mismo. Dice, ¿de qué sirve si no va a haber fruto? ¿De qué sirve que tú siembras y no vas a cosechar nada? No hay fruto cuando tú no entiendes lo que está pasando. Y luego más allá él dice que él prefiere hablar 5 palabras que 5,000 palabras en lengua, porque 5 palabras que él puede entender. Y es muy importante que nosotros podamos entender en esta noche que el apóstol Pablo nos está enseñando el objetivo, lo que es beneficioso para el pueblo de Cristo, lo que es beneficioso para la iglesia. Y recuerde, cuando el apóstol Pablo entra al 12 del 14, también está hablando ya no de la iglesia, está hablando de grupos que se hacían por las casas. El problema que Pablo estaba diciendo, si se ponen a gritar y a hablar en lenguas en las casas de oración, eso eventualmente, ese desorden, esa manera, lo traen para la iglesia. Y entonces el caos es mayor. Pablo estaba diciendo, si tienen orden en las casas de oración, van a tener orden en la iglesia. Pero si no tienen orden en las casas de oración, no tendrán orden en la iglesia y se formará un desorden. Recuerda, la oración, alabanza, plegaria o otro para Dios se puede identificar poderosamente con nuestro propio corazón delante de Dios y podemos estar de acuerdo con lo que otro le dice a Dios. Quiere decir, comenzamos a orar, hemos hablado mucho y hemos oído de la confirmación de las cosas. Cuando tú tienes un plan de hacer algo, te lo van a confirmar 2 personas. Por teléfono te van a llamar, te van a ver y te van a decir lo que está pasando. Entonces, esa se llama una confirmación de Dios. Y no tienen que decirte en lengua. Imagínate te hablen en lengua y tú no entendiste nada, seguirás igual o peor. Recordemos, al decir mi espíritu ora, Pablo está enfatizando de nuevo la función esencial del don de lengua, comunicarse con Dios, no con el hombre. Para algunos esto es alto, pasar por el entendimiento. Ellos nunca quieren relacionarse con Dios excepto a través, oiga bien, ellos quieren a través de su entendimiento. Muchas veces Dios no se va a relacionar con nosotros a través de nuestro entendimiento, porque no vamos a entender a Dios. A veces yo honestamente como pastor, ya me gradué en el 2005 del Colegio de Teología, graduado y ordenado, y honestamente a veces veo cosas y el proceso y no entiendo a Dios. Pero a la misma vez pienso y digo, yo no quiero entender a Dios, yo quiero obedecer a Dios. Porque Dios no viene a que lo entendamos, Él viene a que lo obedezcamos, la palabra de Dios, qué es lo que dice. Porque igual la palabra de Dios dice claramente que todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Entonces habla claramente, quiere decir que si tú le pides a Dios que Él te ayude a entender, a procesar eso, pues Dios te ayudará. Vamos a ver del 15 al 19. Dice la palabra del Señor, que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo diría el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad, dice el apóstol Pablo, verso 17, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, dice Pablo, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Imagínense,
5 palabras que conocemos, que entendemos, a 10.000 palabras en lengua. ¿Qué quiere decir? El apóstol Pablo es claro y enfático y específico. Procuremos lo que edifica la iglesia. Procuremos lo que hace que el cuerpo de Cristo crezca. No cosas que no conocemos o cosas que realmente la Biblia dice que no son para edificación de la iglesia. Y cuando dice un amén, oiga bien, es que en la cultura en aquel tiempo tenían la costumbre, porque realmente la palabra amén significa así sea. Hermano, Dios te bendiga, amén, hermano. Entonces, pero muchas iglesias en la actualidad lo toman eso como una muleta. Y dicen el amén en el sermón que dura 30 minutos, dijeron amén como 100 veces. Y cada amén son 2 segundos. Perdieron 200 segundos, es decir, como 5 minutos perdieron. Y a eso le agregan, amén, gloria a Dios, aleluya, Dios es poderoso, gloria a Dios, amén. Dice Pablo, enfóquense en enseñar, enfóquense en interpretar las escrituras, porque eso le va a ayudar al pueblo de Dios a crecer. El decir amén, pues está bien, es una costumbre que la gente decía, sí, así es, y a veces en las iglesias le dicen, amén, y gritan, y está bien, así es, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces hay que decirlo? ¿Cuánto tiempo se pierde haciendo eso? Pero esta era una costumbre, allá los judíos en la antigüedad lo hacían en las reuniones y a veces causaban algún desorden, pero lo hacían muchas veces para que la gente pensara que eran bien espirituales. Recuerde de que esto significa que las lenguas son una señal de poder de Dios, no para los incrédulos, sino para los que creen en Cristo. El don de lengua, sí, es una señal del poder de Dios, pero es para los creyentes. Y nosotros humanamente, hoy en la actualidad, bueno, hace muchos años, lo están usando como para que la gente se convierta, para que la gente crea en Dios, para que la gente tenga miedo. Y no es para eso. Entonces, incluso dice por allá el apóstol Pablo, de que si vemos que en la iglesia hay nuevos, procuren no hablar en lengua para que la gente no se asuste, pues. Porque ellos no conocen eso. Porque ellos se van a asustar y es una locura, esto es tan loco, va a decir. Otro, hay iglesias de que a la gente casi la obligan a que acepte a Cristo. Y le ponen la mano y reciba a Cristo, reciba, amén. Y la gente, no, ya no regreso aquí, si ya casi me dolía la espalda cuando pusieron la mano. O a veces la gente, pues le da pena pasar al frente y a veces las hacen obligadas a pasar al frente. Son cosas que mediáticamente durante muchos años se han manejado pensando que ese es el poder del Espíritu Santo. No, definitivamente no. Así que como pueden las lenguas ser una señal a los incrédulos y la profecía una señal para los creyentes, parece haber una contradicción en eso, pero no. Quizás Pablo está diciendo que las lenguas verdaderamente son una señal a los incrédulos. No, no está diciendo eso Pablo. Está enfatizando claramente que las lenguas son para los creyentes y son para edificarse ellos mismos, no para edificar la iglesia. Entonces, decidamos cuando usted va a la tienda y decida 2 panes por 1 o un pan por un precio. Pues no va a preferir los 2 panes, ¿verdad? Vamos a ir rápidamente del 20 al 25, hermanos, para avanzar. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos. ¿No dirán que están locos? Dice. ¿Qué pasa con esta gente? Pero todos profetizan y entran incrédulos, indoctos, todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios y declarando que verdaderamente Dios
está entre vosotros. Wow, imagínense qué diferencia. Si hay personas que no entienden, que no son nuevas, incrédulos, y ven que la gente, y es cierto, vaya a algunos cultos de un corte pentecostal y brincan y hablan en lengua y da miedo, honestamente da miedo, pues. Porque la Biblia no dice eso. Hay personas que dicen, ay, pastor, aquí en la iglesia no hablan en lenguas. Aquí no se siente el Espíritu Santo de Dios, y allá sí se siente, se brinca cuando se brinca. No, pues sí, cuando brincas te cansas y cuando brincas te aceleras, pues. Pero yo les dije a los hermanos, si quieren traigo lo que usa la policía, el taser, que es eléctrico, y se lo ponemos para que sienta el poder, ¿verdad? Ay, vean, les dije yo, y ya no me dijeron nada. Pero bueno, al final recuerden que el apóstol Pablo está diciendo de que hablando en lenguas extrañas no es una bendición, sino una maldición, allá en el libro de Isaías capítulo 28. Tengan cuidado de que no sea el caso ahora, que habitando el don se olviden del dador. Oiga bien, quiere decir que le den más importancia al don que al dador. ¿Quién es el dador de los dones? El Espíritu Santo de Dios. ¿Y quién es el dador que está arriba del Espíritu Santo? Pues Dios mismo. Y nos enfocamos más en el don que en el dador. Nos interesa más el don que el dador. Nos interesa muchas veces más la alabanza que yo le doy a Dios que el dador. ¿Quién es el dador? Dios. Entonces tengamos mucho cuidado sobre eso. Lo mismo que estamos viendo los domingos. ¿Qué es importante en la Navidad? Celebrar la fecha o celebrar el acontecimiento. Recuerde, lo más importante es el acontecimiento. Ve ahí rápidamente el verso 26 que dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Imagínense, le está diciendo el apóstol Pablo, y aquí le está diciendo cuando se reúnen en las casas. Se hace un gran relajo, pero tremendo. ¿Y qué hay pues, hermano? Les dice, casi les dice el apóstol Pablo, hermano, ¿y por qué ese gran desorden que tienen? He sabido que ustedes, miren, en lo que están en la reunión, dice, se reúnen cada uno de vosotros y cantan salmos, hay doctrina, hay lengua, tienen revelación, tienen interpretación, tienen todo eso, pero recuerden, hágase todo para edificación. Si eso va a destruir algo, va a destruir a alguien, va a causar un problema, pues no lo hagan. Porque recuerde de que la Biblia es importante y la Biblia no se contradice. Pero ¿de qué sirve que nosotros hablemos en lenguas y en lenguas y no ganamos una alma? Dios no te va a premiar porque llegues al cielo y hablaste en lenguas. ¿Y qué? Si el bemá de Cristo, que es el trono de Cristo, que es el trono blanco donde está el bemá de Cristo, que es la premiación, un hombre me dijo, pero también ese es el consejo de juicio, me dijo. Sí, de juicio para los que no son cristianos. Pero para los que somos cristianos se llama tribunal de Cristo, es el bemá de Cristo, donde vamos a llegar para recibir la premiación por el trabajo que hicimos en la obra de Dios. Ahí no dice, y te van a dar muchas medallas de oro por haber hablado en muchas lenguas. No, lo único que dice en la Biblia, que las almas valen oro. ¿Qué quiere decir? No, pues yo honestamente, fin del día me quedo en la posición de que prefiero ganar almas que hablar en lengua, brother. Así, sencillamente. Yo quiero ganar almas para Cristo, evangelizarlos y que se arrepientan y que acepten a Cristo. Yo tengo mucha gente en estos pueblos ahí, en todas las iglesias tengo gente que los he conocido en la cárcel, en la prisión, y los ganamos para Cristo. Y cuando voy por allá, ay, pastor, ¿se acuerda de mí? Yo estaba preso hace como 7 años, ya salí, estoy congregándome. Gracias, pastor, por la palabra que nos dio en la cárcel. Amén, está bien, para mí es más importante eso que hablar en lengua. No sé usted, mi amado hermano, pero es importante que nosotros, Pablo le está diciendo a esos grupos de los corintios que oiga bien, que la reunión, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, en las casas de oración, tiene que haber un orden, no un desorden. Importante eso. Vamos a leer rápidamente 27 y 28. Dice la palabra 27 y 28. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2
o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, ¿qué más instrucción necesitamos? Ahí está escrito, el apóstol Pablo dice, y como dicen los hermanos allá, dice, esta es palabra de Dios. Y el pueblo dice, amén. Dice. Y es cierto, pues palabra de Dios está en la Biblia. No lo hemos inventado hoy, haya estado siempre. No, que se calle, dice Pablo, literalmente. Ah, pero usted le dice a un hermano, cállenlo. Oh, y se ofende. Yo honestamente le voy a hablar como nuestra iglesia funciona. Hemos recibido visitas de hermanos que a veces quieren entrar en ese conflicto. Y tenemos 2 diáconos especializados. Si alguien quiere comenzar a hablar en lenguas extrañas, rapiditamente le caen como, ¿ha visto la película de Men in Black en no sé qué? Los hombres de negro, que andan 2 ahí de negro, así de corbata, y andan capturando todos los extraterrestres que hay en la tierra. Así tenemos 2 diáconos nosotros aquí en la iglesia, que rápidamente alguien quiere comenzar a hacer desorden y ya le caen a la par y lo sacan chineadito y lo llevan allá al psicólogo. Lo llevan allá que les explique qué está pasando. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden, pues no un Dios de desorden. Y si Él quiere hablar en lengua, pero tiene que hablarla para sí mismo, para Él, para hablar con Dios, dice la Biblia. No dice nada más ni nada menos, porque que se calle mejor. Imagínense, el apóstol Pablo está diciendo que se calle, dice. Vamos a ir rápidamente porque el tiempo se nos ha agotado, el 29 al 33. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. 31. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Cada quien espere su turno, pero vaya usted, vea los videos en la televisión, vea que los ponen ahí en YouTube o en el TikTok, los han tomado y todo el mundo está gritando. Y entonces, ¿qué parte no entendieron? ¿Qué parte del apóstol Pablo no han aceptado? No, si parece que como que cuando es el partido de fútbol, que todos los comentaristas están hablando al mismo tiempo. El apóstol Pablo clarifica y dice, sí, van a profetizar, pero cada uno en su momento. Y si no te toca turno, espérate para el siguiente culto la próxima semana. No te enojes por eso. Dios tiene el tiempo, porque Dios tiene el control del tiempo, hermanos. Y es un orden, no un desorden. El apóstol Pablo anteriormente también dijo de que los que van a hablar en lengua tienen que hacer en orden, uno primero y otro después, porque si hablan 2, 3 a la misma vez no se entiende nada. La comunicación es como las carreteras, lleva una vía a la derecha y una a la izquierda. La comunicación, usted le habla a una persona y espera que la persona le conteste, ¿sí? Si no es así, no funciona. Porque así está escrito, amados hermanos, y si no hacemos eso, no lo entendemos o no lo queremos hacer muchas veces por pura vanidad, por orgullo, por lo que usted quiera llamarle. 34 y 35. Dice la palabra del Señor: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también a la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Aquí había un problema. Aquí Pablo no está diciendo que la mujer no tiene derecho de hablar. No, momento. Aquí está diciendo de que por favor, porque había mujeres que a pleno culto estaban hablando entre ellas. ¿Y cómo quedó la novela, comadre? Mire, y vio que llegó, no, ¿y cuándo van a traer oro, comadre? Y está el hombre predicando al frente y las mujeres hablando. ¿Por qué? Porque Pablo lo vio. Y dice, no, hombre, cállese. Y dice, pero no dice nada más Pablo. Pero para no ofenderla, dice, si quiere hacer una pregunta, hágasela en su casa a su marido, no que en pleno culto le está diciendo, mira, Juan, después que salgamos de la iglesia, vas a comprar las papas, los frijoles, la carne. Oíste, ¿por qué no le dice eso después? Dice el apóstol Pablo. Muchos interpretan también
de que aquí Pablo está poniendo la simiente de que no permitimos que hayan pastoras. Así de sencillo. Como hoy en la actualidad usted ve que las mujeres quieren que le llamen pastor, y que me perdonen las hermanas que están en la congregación aquí, pero nosotros no tenemos pastoras. Yo les digo claramente, cuando alguien le pastora, no, dígale que usted no es pastora, el pastor es el hombre. A ver si a la mujer del doctor le dicen doctora, pues, va que no. Va que a la mujer del policía no le dicen, pues, señora policía. No, ¿me entienden? No, el doctor es el que trabaja en el hospital, la esposa es la esposa del doctor, no es la pastora. No hay pastoras, hermano. Pablo está especificando y llama mucho el orden que Dios creó. El hombre fue el primero y la mujer fue creada por razón del hombre. Quiere decir, la mujer tiene que hasta cierto punto obedecer lo que el hombre le está diciendo. Entonces es importante eso, y que cuando la mujer no enseñe, eso es importante. Que allí está hablando una palabra griega que está diciendo que no se permiten pastoras. Entonces, pero bueno, al final de todo es otra discusión de otro lado, pero en la iglesia tenía muchos problemas y pasaban las mujeres hablando, o a veces, incluso nuestro pastor general muchas veces se enojó en El Salvador porque había gente que llegaban solo a la iglesia, llegaban al culto y a vender oro, a vender cosas, y las demás hermanas y todo el mundo comprándola, anotándose, porque todo fiado, ¿verdad? Todo fiado, ¿no? Entonces decía, ¿y qué vienen a hacer a la iglesia? ¿Vienen al culto o vienen a vender? Ya estamos como Corintios, decía el pastor, y era cierto, pues. Y era lo que Pablo estaba discutiendo. Entonces, terminemos esta noche, amados hermanos, 34, no hombre, ¿dónde estamos? 39 y 40. 36, ok, 36 al 40. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que los que os escribo son mandatos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. El apóstol Pablo termina remachando y dice, orden. No aceptemos desórdenes en la iglesia. Oiga bien, porque todo comienza, pues, si el pastor lo permite una vez, eso va a seguir un desorden. Y el apóstol Pablo no está diciendo que no hablen en lengua. Si hablen en lengua, los que van a hablar en lengua. Pero oigan bien, dice el apóstol Pablo, vean todo el capítulo 14, y es un mandato de Dios para todo aquel que cree en Cristo. Pero el que no quiere obedecer, definitivamente no obedezca, porque de Dios recibirá su recompensa por no obedecer la palabra de Dios. Porque les he dicho, dice, que los he hablado claro. De ahora en adelante la iglesia tiene que cambiar, la iglesia tiene que ser mejor, tiene que modificarse, tiene que ordenarse, tiene que haber un trabajo mejor, tiene que haber un crecimiento mejor y no un desorden. Al fin y al cabo el apóstol Pablo estaba tratando de ordenar la iglesia, y creo que eso también nos ayudaría hoy en la actualidad para que todos podamos tener una iglesia sana y los hermanos que estén puedan entender y crecer espiritualmente. ¿Quién tiene oído para oír? Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar